En el corazón de la Ciudad de México, donde el bullicio de la metrópoli nunca cesa, se encuentra la imponente Catedral Metropolitana, un lugar que, más allá de su esplendor arquitectónico y su historia centenaria, esconde un secreto inquietante. Cuando la última luz del día se apaga y las sombras se alargan entre las columnas, los susurros del pasado cobran vida. Los ecos de rezos olvidados y pasos perdidos reverberan en el silencio de la noche. En este marco de misterio y misticismo, una figura solitaria deambula entre las capillas y los vitrales, buscando algo que la mantenga anclada a este mundo. Su historia es un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran descanso y de que los muros de la catedral guardan más de lo que los ojos pueden ver. La historia del fantasma de la niña de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es una de las leyendas urbanas más intrigantes y persistentes de la capital mexicana. La Catedral Metropolitana, un lugar icónico que data del siglo XVI, es el escenario de este relato que mezcla misterio, tragedia y lo sobrenatural. Hace muchos años, durante la época colonial, una familia adinerada vivía en las cercanías de la catedral. La familia consistía en un padre viudo y su única hija, una niña de unos 10 años. La niña era conocida por ser muy piadosa y pasaba mucho tiempo en la catedral rezando y asistiendo a las misas. Su devoción era tal que incluso había decidido que quería convertirse en monja al crecer, algo que su padre apoyaba y la alentaba. La niña solía asistir a clases de catecismo y se le veía a menudo jugando en los alrededores de la iglesia. Un día, mientras jugaba cerca de la catedral, la niña desapareció misteriosamente. Su padre, junto con los habitantes del barrio y las autoridades, la buscaron incansablemente, pero no lograron encontrar rastro alguno de ella. La angustia del padre fue inmensa y nunca se recuperó completamente de la pérdida de su hija. Años después de su desaparición, comenzaron a surgir relatos de personas que afirmaban haber visto a una niña pequeña dentro de la catedral, especialmente en las horas más tranquilas y solitarias, entre la noche y el amanecer. Los testigos describían a la niña con un vestido blanco de estilo colonial y cabello negro. Algunos la veían deambulando cerca del altar mayor o en las capillas laterales. Otras veces se la veía sentada en las bancas delanteras, como si estuviera rezando en silencio. Los sacristanes y cuidadores de la catedral también reportaron haber escuchado risas infantiles y pasos ligeros en lugares donde no debería de haber nadie. Aunque intentaron encontrar la causa de estos ruidos, nunca pudieron dar con una explicación lógica. La aparición del sacristán. En una fría noche de noviembre, el sacristán de la Catedral Metropolitana, Don Manuel, estaba realizando su última ronda antes de cerrar las puertas del templo. La catedral estaba vacía y el eco de sus pasos resonaba entre las columnas y los vitrales oscuros. Mientras pasaba por una de las capillas laterales, notó una figura pequeña sentada en una de las bancas. Sorprendido de ver a una niña allí a esas horas, se acercó para pedirle que saliera. La niña llevaba un vestido blanco antiguo y tenía el cabello largo y oscuro. Estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera rezando. Al notar la presencia de Don Manuel, levantó la vista y lo miró con ojos tristes. «Niña, ¿estás perdida?», preguntó el sacristán tratando de ocultar su inquietud. «No puedo encontrar el camino a casa», respondió la niña con una voz suave y melodiosa. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó ofrecerle ayuda, pero antes de que pudiera hacer algo, la niña le pidió que rezara con ella.
Él se arrodilló y comenzó a murmurar una oración. Al abrir los ojos, la niña ya no estaba. La banca estaba vacía y la capilla sumida en un silencio inquietante. Desde esa noche, don Manuel nunca dejó de encender una vela en esa capilla, creyendo que su oración podía ayudar a la pequeña alma a encontrar la paz. La visión del coro. María era una joven integrante del coro de la Catedral Metropolitana. Practicaban todos los viernes por la tarde y a menudo se quedaban hasta el anochecer. Durante una de esas prácticas, mientras el coro ensayaba en un solemne canto gregoriano, María notó algo inusual. Desde su posición, observó una niña que la miraba fijamente desde una de las bancas traseras. La niña sonreía, pero había algo en su mirada que resultaba inquietante. María intentó ignorarla y concentrarse en su canto, pero la presencia de la niña no desvanecía. A medida que el canto del coro se hacía más intenso, la figura de la niña permanecía inmóvil, observándola con una expresión que parecía suplicar algo. Cuando el ensayo llegó a su fin, María decidió acercarse a la banca donde la había visto. Quería hablar con ella, convencida de que debía ser una hermana menor de alguno de los otros miembros del coro. Sin embargo, al llegar a la banca, la niña ya no estaba. María se quedó de pie mirando alrededor, sin encontrar rastro de su presencia. De repente, notó al fondo de la catedral, en la parte más oscura, un confesionario. Ahí, nuevamente se veía la figura de una niña. María se fue acercando poco a poco. Al estar a unos pasos de ella, María le preguntó: «Niña, ¿estás bien?». La niña giró la cabeza, pero esta vez su rostro estaba distorsionado por una mueca de angustia. Antes de que María pudiera reaccionar, la niña alzó una mano y señaló directamente a ella. Un susurro gélido llenó el aire. «Ven conmigo». Lo único que se sabe es que María salió corriendo y, por supuesto, jamás quiso regresar al coro. La leyenda del fantasma de la niña de la catedral sigue siendo un enigma que fascina y aterra a quienes se atreven a explorar los misterios de la Ciudad de México. Cuando las luces se apagan y el silencio envuelve la catedral, el aire se carga de un escalofrío que sugiere que la niña sigue vagando por los pasillos, buscando el camino a casa. Su presencia es un recordatorio constante de que en este mundo, lo inexplicable siempre acecha en las sombras, esperando a ser descubierto.